Hola, soy Diego. Vamos a trabajar las diferencias que hay entre la anatomía del hombre y la anatomía de la mujer. Vamos a intentar entender un poquito cómo funcionan ambas en base a las nociones que ya tenemos sobre la anatomía del hombre. Y bueno, vamos a ello. Teníamos aquí la estructura del hombre, como he dicho, y a pesar de los músculos que ya tenemos aquí colocados del vídeo anterior, insisto, la idea ahora va a ser intentar entender por qué el hombre tiene una estructura y por qué la mujer tiene otra. Bueno, no es el por qué, no es tanto el por qué como entender qué diferencias podemos nosotros establecer en la anatomía de uno y de otro para conseguir que el resultado sea natural. Entonces voy a empezar, digamos, de nuevo, de cero. Vale, vamos a empezar aquí de nuevo a trabajar entonces una altura y vamos a intentar incluso pensar en empezar entendiendo el principio de que de forma estadística el hombre es más alto que la mujer. Esto tiene unas diferencias físicas que son importantes, como por ejemplo la diferencia tan sencilla del tamaño de la cabeza de un hombre y de una mujer. El tamaño de la cabeza de un hombre, el tamaño mínimo de la cabeza de un hombre, por norma general, coincide con el tamaño máximo de una cabeza femenina. Entonces, independientemente de eso, vamos a intentar simplemente utilizar dos personas que midan lo mismo del género masculino y del género femenino, y vamos a plantear esa misma altura y vamos a ver qué diferencias podemos aplicar para que la apariencia que tengan ambas sea ligeramente diferente. ¿Vale? La mitad la tengo un poquito más arriba, como he explicado. Bueno, no voy a volver a explicar algunas nociones, ¿vale? Voy a entender que aquí es donde tenemos las proporciones de la cabeza, el tamaño de la cabeza, que bueno, que será el que sea, tamaño de la cabeza. Sabemos que vamos a tener en principio la cadera en el mismo sitio, evidentemente, porque la posición, la colocación de la cadera es la misma, y la diferencia básicamente reside ya sea en el tamaño de la caja torácica o en el tamaño de las caderas. Si tratamos de poner las caderas del mismo tamaño, veréis un poquito la diferencia, ¿no? Si yo planteo aquí que este es el ancho de una cadera y aquí que sea el mismo, ¿vale? De momento es un poco bárbaro, ¿no? Se supone, habíamos determinado que el ancho equivalía a dos cabezas una al lado de la otra, entonces se supone que este sería el ancho de las caderas, ¿vale? Y aquí estimamos lo mismo. Muy bien. A partir de aquí, de lo que se trata es de jugar un poquito con el tamaño de la caja torácica. La caja torácica del hombre, el hombre en realidad, si tenemos que hacer un símil, es un tronco, un tocón, ¿vale? Un tronco que tenemos aquí plantado y ya está. Y tenemos la caja torácica aquí y la cadera aquí, ¿vale? Eso define un hombre, un tronco. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué un hombre puede ser más atractivo o menos atractivo? Pues probablemente dependa un poquito de si tiene las dorsales, que son músculos que están detrás, que van a hacer que eso sea luego más ancho, ¿vale? Y en cambio, vamos a ir a tópicos, la mujer es más parecida a una pera, ¿vale? A una perilla. Entonces, claro, pues en fin, no sé si conocéis el anuncio de la Coca-Cola, ¿no? Que hace el gestito. Esto lo podéis buscar, el gestito al final, la sexualización, ¿no? de la botella de Coca-Cola. Entonces, si decimos que este es el hombre y que esta es la mujer, lo que podemos intentar sencillamente es plantear que el ancho de la caja torácica de la mujer va a ser más fino
que el ancho preestablecido, ¿vale? Y si este va a ser el ancho del hombre, pues ahí lo tenemos. Entonces, planteando las mismas bases que planteamos en el vídeo, en uno de los vídeos anteriores, vamos a estimar que tenemos aquí una caja torácica y aquí, de la misma manera, estimando el ancho este, vamos a tener otra caja torácica. La diferencia entre las cajas torácicas están, sobre todo, digamos, si aquí intentamos definir que esta sea la parte de atrás y esta sea la parte de atrás, está en el ángulo que va a tener una caja torácica femenina, que es más abierto, que el ángulo de la caja torácica que va a ser masculina, que va a ser un poquito más cerrado, ¿vale? Intentamos entender que esta altura es la altura de los pezones, pero es la altura de los pezones para un hombre, ¿vale? En el caso de las mujeres, pues sabemos que en función del tamaño, edad y volumen, el pezón puede estar más alto, más bajo y demás, ¿vale? Entonces, entiéndase esa referencia como importante en todo caso para entender que aquí vamos a tener el orificio para las cañerías, como le digo yo, ¿vale? Aquí vamos a tener el esternón y esta referencia de los pezones lo que nos indica es que nuestra caja torácica por narices tendrá que estar debajo, porque los pectorales están apoyados sobre la estructura ósea. Entonces, con esto ya si seguimos completando, simplemente tiramos desde aquí la estructura ósea, por ejemplo, ¿vale? Hacia abajo, y aquí hacemos una cosa similar. El fémur va hacia el interior, en principio la distancia que teníamos, la mitad, bla, 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 todo esto que ya sabemos, ¿vale? Ya con esto se empieza a definir un poquito la estructura. Y ahora, ¿qué otra diferencia hay entre un hombre y una mujer? El ancho de los hombros, digamos, que al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar en cómo funciona esto, tenemos que entender una cosa sencilla, y es que los hombros caen desde el final de la clavícula. Entonces, como el final de la clavícula está determinado por la distancia que hay, vamos a decir, entre la unión el punto de unión de las clavículas y el final del esternón, esta distancia de aquí es la distancia que hay hasta el acromio, ¿vale? Entonces esta distancia tenemos que intentar aplicarla en el dibujo para entender hasta dónde va a llegar la clavícula en un lado y en otro. Cuando aplicamos esto, veréis que únicamente por las modificaciones que hemos hecho en el ancho de la caja torácica, pues automáticamente pues se sabe que la cabeza del húmero va a estar coincidiendo con el final, ¿vale? Pero va a estar un poquito hacia afuera. Entonces, esto ya nos da una idea de cómo va a funcionar esto. El hombre, podríamos intentar entender que el brazo, para el hombre, podríamos entender que el brazo va a bajar en línea recta, ¿vale? Hasta la muñeca y luego la mano. Y para la mujer, en principio, hay que entender lo siguiente, y es que si bajamos aquí, que es lo normal, ¿no? Vamos a topar seguramente con lo que veremos luego, que es la carne y la grasa o los músculos, digamos, en fin, chocamos con la estructura y con la musculatura de la mujer, que al tener las caderas más anchas, que no son más anchas que las de los hombres, ¿vale? Porque es una mentira eso, pero al ser más anchas que su caja torácica, pues la posición del brazo probablemente tenga una tendencia, y se suele utilizar esto mucho en el dibujo, ¿vale? El plantear que el húmero cae hacia abajo, llegamos al codo, y una vez que hemos llegado al codo, pues debido al volumen que pueda tener el glúteo de la mujer, pues como que el antebrazo se abre en otra posición. En cambio, para el hombre, si el hombre fuese el típico Superman o alguno de estos, las dorsales están ocupando un volumen, no solamente las dorsales, sino también la estructura ósea, que puede estar molestando. Entonces esto hace que normalmente el hombre
por lo general vamos a decir si el hombre está fuerte o queremos representar a un personaje fuerte, el húmero va a ir hacia afuera, contrariamente al de la mujer que baja verticalmente, y luego de ahí pues puede venir perfectamente hacia adelante la estructura del antebrazo, ¿vale? Y esto es nada más que la estructura ósea, digamos, o la estructura base. Si ahora yo planteo el rellenar con un poquito de carne, utilizando los mismos conceptos que hemos visto en el vídeo anterior, y yéndonos un poquito a la parte más bien anatómica, sin entrar de nuevo en todos esos detalles, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a probar, a ver si sale bien. Tengo ahora una especie de rosita. Entonces, en principio, como la altura de los ojos, bueno, los ojos un poquito más arriba, un poquito más abajo, en realidad es ligeramente más abajo donde comienza el trapecio, ¿no? Entonces, desde el trapecio yo voy a hacer únicamente una mitad y otra mitad, ¿vale? Me voy a acercar un poquito para que lo tengamos más cerca, para que lo veáis más grande, vaya. Y entonces, pues tenemos el trapecio del hombre que va a venir hacia acá y llegaba a la mitad de la clavícula, ¿no? Y para la mujer, en principio, lo que se plantea es que como la estructura muscular femenina generalmente es menos voluminosa, es menos fuerte por constitución, pues no se le da ese volumen al trapecio. Y luego teníamos que bajar desde aquí hacia el elevador de la escápula, generamos el esternocleidomastoideo, ¿vale? Y tenemos un cuello que normalmente va a ser un poquito más fino, y aquí para el hombre pues tenemos esto otro y demás, ¿vale? Me gustaría acercarme de otra manera, pero como soy un mangolo, pues no sé hacerlo. Vale, ¿qué más tenemos que definir? En realidad vamos a intentar centrarnos sencillamente en la parte estructural, caja torácica, cadera, para entender un poquito cómo va, ¿vale? Nos olvidamos de esta línea que he puesto yo aquí, relativa como al dorsal, y entonces tenemos la carne que desde la estructura ósea va a venir a chocar con la cadera. Pero hay un momento aquí en que tenemos un volumen, que este volumen es relativo a al oblicuo, al oblicuo, ¿vale? Es decir, que aquí en realidad es donde vamos a acumular un poquito de grasilla o vamos a tener el músculo más desarrollado, ¿vale? Y es donde se va a acumular la grasilla en todo caso. Vamos a bajar pegaditos a la cadera. Si os dais cuenta, en esa zona, si vosotros os palpáis, veréis un poquito que esta zona más o menos es vertical. Y ahora pues salimos ligeramente en la zona del fémur y ya venimos hacia abajo con más o menos volumen, ¿vale? Desde aquí en principio veníamos casi en línea recta hacia la rodilla y lo demás se va construyendo, ¿ok? Entonces esta es la estructura base siguiendo estrictamente el hueso, y en el fémur es verdad que ya el fémur se dibuja, se puede representar de esta manera. Sí que tenemos ya el momento en que empezamos a tener el volumen de la pierna. Para las chicas, en cambio, lo que tenemos es que desde aquí vamos a bajar, vamos a tener aquí una zona a la altura del ombligo, de hecho, es donde podríamos empezar a pensar que va a ensancharse, y cuando llegamos aquí a esa vertical, a esta supuesta vertical que tenemos aquí, ya está cambiando un poquito esta cosa. Podríamos darle más volumen aquí o menos en función de la anatomía que queráis dibujar, y luego tenemos que entender que en la zona genital para la mujer es donde vamos a tener el volumen máximo de la pierna, ¿vale? Entonces en este punto tenemos el volumen más ancho, entonces desde aquí ya venimos hacia la rodilla. En principio podemos intentar entender aquí que está la barriguilla, tendremos aquí la zona genital, bla bla, todo esto, ok. Y básicamente esto es lo que yo voy ahora a intentar resumir, porque esto ya es casi lo que necesitamos saber. También podemos
intentar entrar en detalles como el hombro, pues para cuando llegamos... Yo he planteado el trapecio aquí mal, ¿no? El trapecio tiene que llegar a lo que sería el acromio. Entonces la clavícula más o menos viene hacia acá, entonces el trapecio tendrá que venir hacia acá, más o menos. Tenemos el cuello que baja por aquí y esto está más o menos planteado. Entonces tenemos para el hombre, en principio, pues intenta a lo mejor marcar o un poquito más o definir toda esta. Vamos a plantear el pectoral porque nos va a ayudar a entender cómo va luego todo esto. Tenemos el bíceps, tenemos el dorsal que viene por aquí y aquí tendremos, independientemente de esa línea original que yo he colocado ahí en medio, tendremos pues otros músculos. En cambio para la chica lo que podemos intentar es simplemente plantearlo casi recto, el brazo, bajamos recto, evidentemente el pectoral lo tenemos igual, ¿vale? No pensemos que porque... Claro, no, es que es mujer, que eso no tiene pectorales. Mentira, ahí debajo están, ¿vale? Y entonces vamos a tener, igualmente, estoy dibujando súper chico y vosotros estáis viendo súper chico esto. Esto es un poco desastroso. La idea, básicamente, es, si quitamos la línea primera que yo coloqué, en base a esa estructura, bájame la opacidad un poquito. Tenemos que entender que efectivamente vamos a tener aquí el músculo dorsal que se va a enganchar en el húmero, como comentamos. Tenemos el pectoral que va a venir a engancharse en el húmero igualmente y digamos que el bíceps se va a perder dentro porque va a venir hacia acá arriba. Vamos a tener el bíceps por aquí que va a ser finito y aquí vamos a tener un músculo que no sé cómo se llama. Esto otra vez lo tengo que investigar, que no lo he mirado, ¿vale? Y esto nos va a permitir entender un poquito todo esto. Y luego tenemos el deltoides, que puede venir de una forma o de otra, a menos se marquen todos estos detalles en una representación natural, pues mejor, ¿vale? Y luego, bueno, en algún momento tendremos un pecho, ¿vale? Vamos a plantear aquí un pecho, por ejemplo. Le ponemos el pezoncillo y listo, ¿vale? No me quiero calentar yo con estas tonterías porque no tiene sentido. Tenemos el trapecio, tenemos esto. Ok. Y aquí podemos pensar que más o menos este puede ser el volumen. Tenemos el volumen aquí. Esta línea que suele dibujarse aquí es la línea relativa al volumen, aquí o más arriba, relativa al volumen del pectoral, ¿vale? Y luego ya tenemos aquí el antebrazo que, como comentaba anteriormente, en base a este volumen, que bueno, que puede ser más ancho o menos ancho. Esto es relativo a la anatomía de cada una, ¿vale? Pues vamos a tener aquí la zona en que el bíceps, digamos, conecta con estos dos, que no son dos, que son más músculos del antebrazo. Llegamos aquí, llegamos a la muñeca, que está, se supone, a la altura de la zona genital. Yo creo que si la planteamos ligeramente más adelante, más arriba, perdón, va mejor. Y ya aquí pues le planteamos una mano, ¿vale? Entonces, pues más o menos es esto. Vale, ahora lo que voy a plantear es lo siguiente. Vamos a intentar aquí ahora, voy a volver al azul. Vamos a hacerlo un poquito más grande el lienzo. Lo que vamos a plantear ahora es un prototipo de hombre y prototipo de mujer, ¿vale? Pensando en esas formas. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un hombre, como hemos dicho, la caja torácica tiene un ancho, la cadera tiene el mismo ancho y luego tenemos las piernas, ¿vale? Entonces, pues definimos aquí sencillamente unas bases. Me da igual si la altura es mayor o menor, ¿vale? Vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a definir una cabeza de una mujer, vamos a definir que el ancho de la caja torácica sea esta, que las caderas sean ligeramente, no nos pasemos, ligeramente más anchas, ¿vale? En principio se supone que a la mitad, un poquito más bajo, estará la zona genital, aquí a la mitad,
un poquito más bajo estará la zona genital. Y aquí ya tenemos pues, los calzoncillos y las bragas de ella. Tenemos aquí la caja torácica, podemos plantear cosas simples, siempre intentar simplificar las cosas, ¿vale? Y ya a partir de aquí tenemos que recordar que tenemos las cañerías que nos permiten sacar la clavícula. La clavícula es lo que nos va a definir el ancho real de nuestro muñeco, ¿no? Y cómo quiera funcionar. Entonces, a partir de aquí ya planteamos lo que sea. Esto nos ayuda, o esta estructura que es súper simple, nos va a ayudar simplemente a estructurar todo el personaje que vayamos a trabajar en otro momento, ¿vale? Con más detalle. Se ha puesto a canturrear el bicho. A ver si lo escucháis, si lo escucháis. Ok. A partir de aquí podemos entrar ya en conceptos de diseño de personaje que puedan ser los que vosotros queráis. Quiero decir, esta es la base para diferenciar hombres y mujeres, ¿vale? Porque yo aquí puedo, pues sencillamente pensar en ensanchar aquí ligeramente, bajo verticalmente, ensancho un poquito para el glúteo y vengo para acá. Vamos a intentar hacer una simulación. Tenemos esto, las rodillas que están por aquí, pero aquí planteamos esto. Aquí venimos hacia acá. Como veis, bueno, voy a decir que se va dibujando solo, perdonadme, ¿vale? Espero que no me odiéis. Estoy intentando hacer las cosas simples. Para el pecho, pues os podría recomendar sencillamente hacer un óvalo, ¿vale? No sobrepenséis en el pecho no es lo más importante del cuerpo. Olvidaos de todo eso, por favor, que se ven muchas cosas un poco bestias. ¿Qué errores típicos se encuentra uno a la hora de ver o de estudiar personajes de gente que está a lo mejor aprendiendo? Pues que tenemos una cabeza, un cuello y unos hombros que son líneas perpendiculares, ¿vale? Es decir, esto tenemos que intentar evitarlo, este tipo de cositas tendríamos que intentar evitarlo, pero vaya, a toda costa. Yo entiendo que mucha gente de aquí esto ya no comete estos errores, pero en el caso de seguir haciéndolo, intentar evitarlo. Tenemos esto, le meteríamos aquí, bueno, podríamos sencillamente entrar aquí, le ponemos el hombro en la posición que queramos, podríamos incluso elevar ligeramente el hombro, podríamos intentar jugar con el diseño, con que se vea de una forma o de otra, ¿vale? Tenemos aquí esto y ya, lo dicho, aquí ya entran conceptos más estéticos de cómo queremos terminar de representar un personaje. Si me pongo con el hombre por seguir un poquito trabajando esto, voy a intentar pensar que mi brazo a lo mejor venga para acá, desde aquí venimos aquí, ensanchamos un poquito en esta zona, que es la que vendrá hacia adelante, tenemos esta vertical, podemos ensanchar un poquito aquí, venimos a construir la pierna, sacamos el gemelo por ahí, una mijitilla, aquí tendremos una línea un poquito más recta, la rodilla pues ya más o menos está planteada. La estructura de diamante o romboidal para la rodilla nos viene muy bien porque a poco que pongamos una línea debajo se va a entender un poquito cómo funciona. Si esta es la rodilla, si esto de aquí es la rodilla, el cuádriceps, que tiene muchos músculos, de hecho cuadra 4, tenemos uno gordo aquí y otro gordo aquí, ¿vale? Y luego de ahí ya llegamos a la tibia, y la tibia pues tiene sus músculos y tal, y luego tiene la parte de atrás que viene a definir un poquito todo esto. Voy corriendo de más, pero no quiero hacer demasiado largo los vídeos. Entonces, bueno, pues aquí pues sencillamente voy a terminar ya por fin, que estoy dando la chapa, de definir esto un poquito. Definimos aquí, tenemos el brazo que viene para acá.
definimos un ancho, exageramos cosas, porque exagerar es siempre mejor que no exagerar, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y luego el careto que le queráis poner, pues si intentáis pensar en colocar los ojos a la mitad, le ponemos una nariz y una boca, ya esto pues va a ir cogiendo forma y le podéis dar la apariencia que vosotros vayáis viendo, ¿vale? En principio, los principios son estos, ¿vale? Pues nada, sí, lo dicho, lo de siempre. Venga, hasta luego.